Andrea, ahora sí le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, acá estamos, ahora sí, Te todo veo bien. perfecto ahora te veo perfecto. ¿Cómo va? Bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, contame, misceláneas de hoy. Hoy tenemos una semana con un montón de efemérides y la verdad que no sé por dónde empezar porque es Por el muchísimo principio, por el principio. de temas variados. Bueno, yo en principio quisiera recordar un aniversario redondo que en realidad entraba en la semana pasada, pero Pero viste, no bueno, tuvimos tiempo para entrar con algo liviano, así, algo bien, entretenido despacio, tranquilo. y algo, sí, algo que conocemos todos. Por ejemplo, es el cumpleaños, entraría ya en la jubilación. ¿No? Ah, Podría mirá, entrar a jubilarse porque cumplió 60 años mirá y vos, es una mujer. Y 60 me años. refiero nada Ajá. más ni nada menos que a Mafalda. Ah, mirá qué lindo cumple. Sí, Ya está, aquí digamos, ya inició los trámites de jubilación, digamos, ¿no? inició los trámites de jubilación, sí, y que Muy se bien. apure porque, bueno, no sé si tiene los No, aportes reglamentarios o no, pero la moratoria termina en marzo del año que viene, por eso sí. aprovechamos para recordarle a todo el mundo la última ley que se sancionó vence en marzo del 25 y no hay perspectivas de que vaya a haber una nueva ley o una prolongación de la moratoria Bien, para bien. aquellos que no tienen aportes. Y aprovechamos para recordar que quienes no tienen aportes no es que se jubilan con la nuestra, sino es porque o los empleadores no hicieron los aportes correspondientes o Ah, porque ha sido trabajo precarizado. ujú. Entonces, bueno, eso, a todos nos corresponde una jubilación, sea que hayamos aportado o no, porque los aportes no corresponden solamente a las personas, sino más bien a los empleadores. Y sabemos que hay una historia muy larga de trabajo en negro Uf, en Argentina. Pero bueno, el cumpleaños número 60 de Mafalda, que aparece el 29 de septiembre de 1964 por primera vez y que claro, fue presentada en Sociedad en la revista Primera Plana. digamos. Y bueno, ¿quién Igual te digo que si no se jubila, va a tener mucho trabajo. ¿No? va a tener, perdóname, no te escuché? Digo que si no se jubila, va a tener mucho trabajo, igual, digo. Claro, sí, 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 no, y sigue teniendo trabajo, no en Argentina, no solo en Argentina, sino en el Sí, resto del mundo, porque es una de nuestras figuras internacionales, Mafalda. Te digo, claro, muchísimas partes del mundo conocen a Mafalda, ha acompañado nuestra infancia, nos sigue claro. acompañando hoy con sus frases inteligentes. Bueno, ¿y por qué recuerdo? Además de que cumple 60 años, eso fue el domingo pasado, 29 de Bien, septiembre, pero bien. esta semana se inicia con un aniversario, por ejemplo, que es el fallecimiento de su autor hace 4 años. Hace Ajá. 4 años, el 30 de septiembre, de 2020 falleció Quino Joaquín Lavado o Joaquín Bien. Salvador Lavado, el autor de Mafalda y de tantos chistes más que muchísimos de nosotros seguramente tenemos en alguna parte guardados que han sido emblemáticos. Así que bueno, pues por eso quería empezar Bueno, así esta semana. Pero bueno, el lunes también fue el aniversario en 1960. Recordemos que se realizan cada 10 años y si no por alguna cuestión excepcional como en esta década, se ujú, realizó en 1960 el quinto censo nacional, un mirá vos. 30 de septiembre de 1960,
en ese momento estaba en la presidencia Arturo Frondizi. Mirá vos. Y bueno, bajo su presidencia se realiza este censo y bueno, pasaron 13 años, en realidad no habían pasado 10 años, sino 13 años desde el censo anterior en el cuarto censo nacional, y la población en ese momento alcanzó, es decir, en 1960, estamos hablando de hace casi 60 años, 20 millones de habitantes, más Mirá vos. exactamente 20 millones 13.793, que habían sido unos aproximadamente 4 millones de personas más que el censo anterior en 1947. Mirá vos, mirá vos. Casualmente, ese mismo día, 10 años después, se realiza exactamente 10 años después el sexto censo nacional. Estamos hablando de hace Sí, sí, sí. aproximadamente 50 años. Eh, y bueno, en este censo ya gobernaba, teníamos un gobierno de facto, cuando no, Marcelo Livingston, Roberto Marcelo Livingston, Livingston. y, y fue la primera vez, esa vez fue la primera vez que se respetó la periodicidad de 10 años Mirá con vos. respecto al censo anterior. Y en esos 10 años la población aumentó 3.300.000, porque sumamos 23.364.000 personas en 1970. Mirá vos. Así es. Bueno, Yo recuerdo sí, como dato estadístico, y te pasa a vos también seguro, Andrea, que en el 78 éramos 25 millones. claro, por la canción esa, en el 78, claro, el 70 23 millones habíamos aumentado 5 millones por la Claro, canción del Mundial, lo claro, decís. claro, Más 25, o menos 25 millones de argentinos jugaremos en el Mundial, decía la canción. Así es, pero te cuento que, claro, esa era una cifra, un cálculo aproximado que Claro, se sí, estimaba, porque dado que en el 70 éramos un poco más de 23 millones, dijeron, bueno, 8 años seremos más, 25 más o millones de menos, habitantes, más o menos, claro. más o menos aproximadamente. Pero bueno, sí, tenés razón, 25 millones de argentinos. Bueno, qué momento. Y ya que hablas del 78, Sí, quiero mencionar que esta semana empieza y termina con la muerte de dos dictadores, de dos anda. genocidas que tuvieron que ver justamente con ese Mundial del 78 que se jugó durante la dictadura militar, la última dictadura militar. En 30 de septiembre de 1994 muere Roberto Viola, el Ujú. general que fue el segundo presidente en el proceso de reorganización nacional. Tenía 69 años cuando murió. Fue uno de los ideólogos del terrorismo de Estado, Ujú. porque sí, porque fue terrorismo de Estado y sucedió al primer dictador que fue Jorge Rafael Videla. En fin, en 1985, con el juicio a la Junta, fue condenado a 17 años de prisión, pero en 1990 Carlos Menem, lo indultó. Y Ujú. te decía que la semana termina el 6 de octubre, el domingo 6 de Ajá. octubre, con el aniversario de la muerte de Orlando Agosti. Un 6 de octubre de 1997 murió Ujú. Orlando Agosti, que fue también integrante de la primera junta militar Claro. y murió a los 73 años, que habían Ujú. sido Videla, Macera y Agosti, que era un Orlando, integrante de cada fuerza, ¿no? Un claro. integrante. Agosti, si no me equivoco, era integrante de la Fuerza Aérea.
Orlando Ramón Agó, Sí, porque Macera había sido claro, de la de la Marina, Armada y Videla del Armada. Sí, Ejército, sí, ¿no? Uno de cada. Bueno, sí, te cuento que también fue enjuiciado, también sí. participó en el juicio, el famoso juicio a las juntas de 1985, y en realidad él fue condenado a Ujú, solamente 4 años de prisión, porque ujú, en ese momento la Cámara Federal analizó arma por arma los ujú, delitos y no por la Junta. Es claro. decir, que en ese marco eh, las fuerzas más violentas habían sido el ejército y la armada. En Ujú, realidad la aeronáutica no había tenido mucha incidencia. sí, sí. Entonces solamente lo condenaron a 4 años y medio de prisión por esto que yo te digo, que se analizó por arma y no por junta. Y fue el único condenado en ese histórico juicio que cumplió toda su condena, porque el resto se benefició con el indulto de Carlos Menem. Claro que después volvieron a hacer los juicios, recordemos que Videla murió en la Ujú, cárcel sí, también. ujú, Bueno, lamentablemente esta semana también inicia con algo que tiene que ver tristemente con la realidad que nos ujú, toca vivir hoy en el mundo. En 1941, el sí, 30 de septiembre, se cumple un aniversario de lo que se dio en llamar la matanza de Babi Yar. ujú, Esta matanza se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial, es una de las mayores atrocidades cometidas por los nazis. ujú, Y bueno, en ese hecho fue durante la campaña de invasión a la Unión Soviética de los ujú, alemanes nazis, en el que asesinan a 33.000 judíos en Babi Yar, que era un barranco en las afueras de Kiev. ¿Por qué nos trae a la triste realidad de hoy? Porque, bueno, esos 33.000 judíos no son realmente, es terrible el número ese, porque uno dice 33.000 y como que no tiene idea, pero con los muertos de hoy en día que están cometiendo a través del Estado israelí, ujú, contra los palestinos, contra los libaneses, en el Medio Oriente sí que se empezó ahora una guerra, no sé es si terrible, han Israel es hablado tremendo, ¿no? de este tema, sí, con Sí, la, sí, hasta ahora Irán, por ejemplo, se había abstenido de intervenir, pero ujú, bueno, empezó su ataque contra Israel y esto sí que debemos estar preparados para una guerra que ya no va a tener fin. Lamentablemente que en el siglo XX que las Naciones sufrido. Unidas no sirven para nada, no sirven para nada. ¿Para qué estamos pagando unas Naciones Unidas en las que no se respeta absolutamente ninguna Nada. de las resoluciones? Porque todo, yo creo que esto es mi opinión, un análisis que yo hago. Sí, Todo esto se resolvería con el Estado palestino. Las Naciones Unidas habían ujú, decretado sí, hacer dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. El Estado palestino hasta ahora no se ha hecho, mientras que sí, Israel suma fuerzas y nadie dice nada. Todos los asesinatos de este tipo son terribles e Israel, uno de los pueblos más perseguidos durante la historia, contra los que se han cometido barbaridades, bueno, está haciendo lo mismo que sufrió. Bueno, Israel, dos cosas, ¿no? Con respecto a esto. Es bastante difícil entender esto que vos decís, Andrea, porque ya hay un estado de locura bastante importante, ¿no? Y también que Israel hace ya mucho tiempo viene
una situación crítica, una situación política interna muy crítica, Muy crítica. y bueno, está llevando a esta situación también, ¿no? Sí, Como vos decís, yo sí, bueno, creo, y el, se inició una guerra que no sabes cómo termina esto, es una locura, la verdad que es una es que locura. es Sí, una locura porque además Irán, según los conocimientos que tenemos, tiene armas nucleares también. sí, O sí, sea, sí, es decir, tenemos que hacernos a la idea, o no sé sí, qué es lo que sí, se puede hacer. Mira, hoy es 2 de octubre y sí, hablando de este tema, 2 de octubre, aniversario del nacimiento de uno de los líderes de lucha de independencia y por la paz. Y me refiero a Mahatma Gandhi. Nació ujú, Gandhi en 1869, un 2 de octubre, en ujú, India. Y bueno, fue una figura decisiva en la lucha por la independencia de su país, un país ujú, India hoy que en ese momento estaba bajo el yugo del Reino Unido. claro, Y bueno, y él lideró una lucha pacífica totalmente, era una lucha sin armas, una lucha con paz. Y bueno, por, e- en conmemoración de su nacimiento, por la fecha de su nacimiento, hoy 2 de octubre, se recuerda como el Día Internacional de la No Violencia. O sea, mira mirá vos. Mm, qué terrible, ¿no? Y qué además cosa, Gandhi ¿no? fue Sí. asesinado, murió asesinado y Ujú. hoy se decreta como el Día Internacional por las Naciones Unidas de la No Violencia. Y digamos, me Y- pregunto lo que me pregunto siempre, ¿qué hacen sí, las Naciones Unidas por la no violencia? Además, eh, con un sistema obsoleto, el de las Naciones Unidas, porque tiene 5 grandes que sí, supuestamente son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que las Naciones sí, Unidas se crean en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y esos 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial tienen derecho a veto. claro. En realidad, sí, serían Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Unión Soviética, hoy Rusia, China y China. Ujú. Entonces, siempre cuando hay alguna resolución, Estados Unidos pone su derecho a veto. Claro. No hubo ninguna guerra después, las condiciones del mundo son diferentes, entonces o habría que disolver las Naciones Unidas o habría que cambiar el sistema, No, porque seguro. Replantearse para qué están, ¿no? Básicamente. Sí. ah, Qué sé así es. yo. Bien. Bueno, Eh, te escucho atentamente, ¿no? Qué mundo loco, amiga, ¿no? Realmente. mm, Qué mm. locura. Es, es, Este, es una locura, así es. Mira, tiene que ver con las paz, con la paz, un 2 de octubre también de 2016, hace poquito nada más, hubo un llamado, un referéndum en Colombia, en ajá, donde se impone el no a la paz. El resultado fue sorpresivo. ¿Por qué hablo de Colombia? Porque había sí, una lucha de guerrillas hasta ese momento, sí, incluso se hicieron negociaciones en diferentes tipos con la guerrilla y el gobierno para poner la paz. Pero ujú, bueno, no se logró en ese momento. Hoy, de todos modos, la situación está muy tranquila, está en el gobierno Petro ujú, y no hay, no se habla de la situación, a pesar de que en ese momento, en 2016, casi 8 años, se impone el no a la paz en Colombia. ujú, Pero bueno,
Seguimos. Mañana es el aniversario, y hablando de Alemania, de la reunificación alemana, porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial quedó dividida entre Alemania Federal y Alemania Democrática. Pero yo te había contado, yo ya te había comentado en este programa alguna vez que de reunificación no hubo mucho, en realidad fue una absorción porque, bueno, ¿qué pasa hoy en día? Lo que pasa en Alemania es ¿Qué bastante pasa? grave. ¿Qué Al no pasa? ser una... Sí, Contame, no, contame qué pasa. no, es que no fue una... Yo lo repito porque, viste, Repita, siempre repita. el público se renueva y todo. Sí, 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 sí. No fue una reunificación igualitaria, en donde ambas partes ponían lo suyo o había una división igualitaria de la riqueza o de los recursos, ¿no? Entonces, hoy en día esa división entre Alemania del Este y Alemania Occidental sigue Sí, existiendo, es una línea invisible y esa división sigue existiendo. O sea, mañana se celebra 1990, el día de la reunificación luego de la caída de Berlín. sí, Pero esa diferencia sigue existiendo entre el este y el oeste. Y por eso surgen estos grupos de ultraderecha que en realidad están ganando, no llegan a gobernar, viste, en los estados federados o en algunas localidades, están ganando la ultraderecha, que es algo que sí, sí, sí. también tiene que darnos miedo, ¿no? Es terrible, porque pero no llegan a gobernar porque en Alemania existe lo que son las coaliciones. No Claro, gobierna el que más votos obtiene, sino claro. que generalmente sí suele suceder que el que más votos obtiene, que no alcanza la mayoría absoluta, Ujú, llega a negociar con otras fuerzas para poder gobernar. Son gobiernos que existen en lo que es toda Europa central, se puede decir. También ujú, sucede en España esto de gobernar con coaliciones. Pero es por eso mismo, a pesar de que sacan mayor cantidad de votos, no logran la mayoría y las otras fuerzas, ninguna de las otras fuerzas quiere hacer gobierno o quiere formar coalición con la ultraderecha. Por ujú, eso no es que están gobernando, pero bueno, cuidado, porque hay que ver el avance y por eso te digo que esa división todavía existe en la práctica, es invisible, no se ve porque hoy se habla de una sola Alemania, ujú. no Sí, hay sí, sí, un sí. muro en el que no Bien, puedas traspasar de un lado a otro, pero sí. las diferencias, las desigualdades existen. Eso te iba a preguntar. ¿Dónde se nota eso? ¿Cómo, en las políticas? Eh, Mira, se cómo se nota. refleja esas diferencias? Se refleja, por ejemplo, en Alemania del Este, que era la de Alemania democrática, la del bloque de la Unión Soviética, había, por ejemplo, pleno empleo. Siempre hubo pleno empleo. Y también había lo que no había en Alemania Federal, por ejemplo, todas las mujeres trabajaban y había jardines de infantes donde dejar a los niños para todo el mundo. No era así el caso en Alemania Federal. No Ujú, había pleno empleo, el empleo dependía de la industria, no tanto en Alemania democrática, pero hoy en día no hay empleo en lo que era Alemania del Este, no hay empleo, hay un desempleo increíble, las condiciones económicas, los sueldos son más bajos que del otro lado. Y, y Eh, bueno, eh, se las sigue, se condiciones no son sigue- las mismas, sí. bien, ¿se sigue hablando del otro lado, Andrea? ¿Sí?
Sí, se sigue hablando muy despectiva, de alguna forma despectiva, porque, por ejemplo, a las que vienen del este, y ojo que Angela Merkel venía del este, Claro. Angela Merkel, que gobernó Alemania y lo hizo muy bien para la política interior mientras estuvo Alemania, gobernó muy bien. La política exterior era otra cosa porque siempre estaban los más desfavorecidos, pero dentro de todo la política inmigratoria de Merkel fue muy buena y acogió a muchísima gente, porque venía del este, justamente. Claro. Eh, pero se habla de OSIS. OSIS son los del este, porque se habla Ost en Alemania es el este, y se Ajá. les dice OSIS de una Sí. forma muy despectiva. Digamos. Así Claro. que, bueno, esa es la situación. Ujú. Se nota en diferencia, como una discriminación interna se hace también. Digamos. Eh, Bueno, se ¿qué más, Esteban? Bueno, mira, no te Andrea, entretengo ah, mucho más porque ya no, estamos en el no estamos tiempo, bien. pero bueno, lo que quería mencionar que mañana, 4 de octubre, se cumple un aniversario del comienzo de la conquista del desierto. Y ya What? habíamos hablado también de este Sí. tema, pero no viene mal mencionarlo porque, bueno, Ujú. es el Congreso Nacional en 1878 que aprueba una ley que asigna partidas para financiar la conquista del desierto Ujú. y la guerra de exterminio contra los pueblos originarios. Y mirá qué casualidad, te quiero comentar algo. Dale. El fin de semana voy a hacer una excursión a la isla Martín García. Ah, mirá qué lindo, qué grande. Qué Tiene bueno. que ver, porque la isla Martín García por ahí es conocida porque estuvieron presos varios de los presidentes argentinos, Claro, sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿no? Pero antes de eso, la isla Martín García fue un campo de concentración de los pueblos originarios. Claro, sí, 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 sí. Así que, bueno, dado eso, ya te lo comento, ya comentaré cómo es la isla Dale. Martín. Tengo muchas ganas porque Bien, es muy algo que bien. tenía pendiente y realmente forma parte de nuestra historia, es algo muy interesante para conocer. Y bueno, no hay que olvidar que fue un campo de concentración, ahí fueron algunos de los alemanes a ver Sí. cómo era el sistema en que los tenían recluidos a estos pueblos originarios. Y casualmente después se crean los famosos campos de concentración en Sí, Alemania, ¿no? sí, sí, Es sí. decir, todo está relacionado con todo. Pero Ujú. bueno, ya Bueno, hablaremos de eso la semana próxima. Si ah, les ah, interesa, les no, cómo cuento a no, ver qué hay en esta isla cómo que bueno, no. forma parte Eh, de nuestra historia. Acá me dice Pocha, me dice, buen día, 4 es el viernes. Estoy escuchando atentamente. 4 es el viernes, El viernes, sí, es verdad, es verdad. es verdad. Bien atento, yo digo mañana, no, 4 es el viernes. Es Es el cierto, viernes, mañana es 3 el día hoy es 2 claro, claro. miércoles. Bien, Mañana día de la reunificación y el 4 de octubre viernes. Muy atento este oyente, muchas gracias. bárbaro, bárbaro. Bueno, Andrea, excelente, excelente. Cuánta cosa, ¿eh? Nos hace Sí, pensar. y queda ¿Viste? mucho fuera del tintero, ¿Viste? pero bueno, lo podemos ir Sí, retomando con el qué, correr de los días. qué siglo del siglo XX, ¿no? Qué Mm, siglo, muy siglo loco. XX, sí. Este, increíble. Bueno, hoy vas a la marcha, ¿cómo es el tema? Bueno, por supuesto, vamos a ir a la marcha, es algo, creo que tenemos que ir todos, esta marcha es muy importante, no solamente tiene que ver con las universidades, sino con que se está desmantelando nuestro país, se está entregando a las potencias, porque
La diferencia con las derechas extranjeras, con las derechas de otros países, esta derecha, ultraderecha que nos gobierna en nuestro país, es que es una ultraderecha cipaya. Te digo que Trump es comunista al lado de Milei, porque a Trump no se le ocurre liberar las importaciones, se está destruyendo nuestra industria nacional, no solo eso, se está entregando nuestra aerolínea de bandera, nuestras minas, todo. Nos vamos a quedar sin nada. Es decir, tenemos que ir todos a la marcha hoy. Bueno. Andrea, excelente, excelente. Bueno, que disfrutes tu visita a la isla Martín García. La Bueno, semana que viene nos contás y muchas bueno, gracias. nos reencontramos el próximo miércoles, ¿sí? El próximo miércoles y que tengan una buena semana. Ya, te dejo este tema, ya que hablaste del tema, nos vamos con este tema, a ver si te gusta. A ver, dale, seguro.